y esterilización de las madres, es decir, como hacíamos en los animales, la esterilización de vientres, si acá hay algún veterinario, eso se está haciendo masivamente y en forma gratuita para las personas pagadas por los estados respectivos. En Argentina, pienso que acá debe ser igual, es carísimo tener un hijo, pero la castración la hacen gratuitamente en todos los hospitales y centros. Seguimos. Me voy a referir a los precursores de esta política, seguimos, que se llama, no, la anterior, son Darwin y Malthus. Seguimos. A ver, acá falta una diapositiva. Seguimos, 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 seguimos. No, volver para atrás, volver para atrás. No sé por qué no están las fotos de Darwin y Malthus. El demonio se mete y se mete en serio. Bueno, Carlos Darwin. Darwin fue, por aquí vi un médico argentino que se ha especializado y docente de la Universidad de Guadalajara, el doctor Raúl Leguizamón, hace 15 años está aquí, creo que lo conocen. Él se ha especializado en este tema, en la patraña más grande, del fraude científico más grande del siglo, que es la evolución. Desde ya, filosóficamente, no se puede obtener algo superior de algo inferior, pero además jamás cumplió los métodos elementales, los pasos elementales del método científico, que es poder repetir en el laboratorio esos experimentos, es decir, obtener un ser superior de un ser inferior. Además, desde la genética, es imposible sostener la existencia de la evolución, ya que las especializaciones, como por ejemplo la prensión, el pulgar del mono o del simio está especializado en prender la banana y el humano la tiene especializada en no poner. Es imposible genéticamente que un órgano se desespecialice para especializarse de otra manera. No sé si eso se entiende. Pero sin irme a detalles genéticos, les voy a contar lo que pasó con la genética. Darwin inmediatamente fue aprobado por Su Majestad Británica cuando enuncia su hipótesis de la evolución, porque él era un admirador, pero fanático, de Thomas Malthus. Thomas Malthus fue un pastor protestante que en la época de la Revolución Industrial recorre las calles de Europa, los países, y ve la pobreza desoladora que había generado ese desmantelamiento del campo y acúmulo de las personas alrededor de las fábricas y del carbón. Y entonces él dice que la gente se estaba muriendo de hambre y que si seguía teniendo hijos, la gente iba a morir de hambre puesto que la comida no iba a alcanzar para todos. Es el primer economista que hace la teoría económica sobre población, teoría económica de la población. ¿No es cierto? Y él invita elegantemente, con estas palabras, a las clases inferiores a no tener hijos, la gente más pobre, más inferior, con estas palabras, para no ser una carga para los sectores superiores de la sociedad. ¿De dónde arranca este pensamiento malthusiano? Arranca de lo que mencionó hoy Pedro, la Reforma Protestante. En verdad, el levantamiento de Lutero contra la Iglesia Católica no es la pavada que cuentan en los libros de las indulgencias. Él se levanta contra una de las principales verdades de nuestra fe, de los principales apoyos de nuestra fe. Él judaiza el cristianismo. Él niega la salvación por las obras. Dice, no nos salvamos por las obras, nos salvamos porque estamos predestinados para salvarnos. La predestinación judaica contra la que luchó todos los 3 años de vida pública de nuestro Señor fue la lucha contra los fariseos por ese tema. ¿Se recuerdan los que han leído el Evangelio? Cuando cae la torre de Siloé o cuando hay un ciego, los judíos lo acusan de pecador, de condenado. Estás condenado como tus padres porque eres ciego. Estás predestinado. Y Cristo, por supuesto, lo niega terriblemente. Y por el contrario dice esa frase con la que empecé, no guarden tesoros de oro y de plata que los toma la polilla y el orín en el cielo. Hagan buenas obras y tendrán un gran tesoro en el cielo. Estas son palabras textuales de nuestro Señor y, por supuesto, todo lo que se adultera cae en la contradicción, porque Lutero quiere ser fiel a la Escritura, niega la existencia de la Iglesia, que es anterior, pues la comunidad de los apóstoles es anterior al Evangelio,
escrito, pero niega esa frase taxativa del Señor. A esa frase de Lutero, a ese luteranismo, por eso tenía esa frase, cree fuerte y peca fuerte. Si estás predestinado por la fe, te vas a salvar, hagas lo que hagas. Cree fuerte y peca fuerte. Era la frase, el caballito de batalla de Lutero. 2 o 3 años después, Calvino agrega como signo de la predestinación divina, seguimos, la riqueza y el poder. Calvino termina su obra diciendo que, por supuesto, nosotros somos poderosos, ricos, sanos. Somos la raza elegida, el Israel de Dios. Esa es la frase con que termina Calvino su obra. Es importante siempre ir a las fuentes. Y en ese momento en que Calvino enuncia esa barbaridad, la Inglaterra se hace calvinista. Muere Enrique VIII, si se acuerdan, bueno, acá hay muchísimos historiadores. Su verdadera descendiente era María Tudor, aquella princesa que tenía con Catalina de Aragón y que el pueblo amaba, pero era asmática y cabalgando por Inglaterra muere de un ataque de asma. Entonces, el siguiente sucesor era pequeño, muere enfermo, y la sucesora real era María Estuardo, sobrina de Enrique VIII, que era católica. Pero la pequeña hija bastarda que había tenido con Ana Bolena, María Tudor, no podía de ninguna manera acceder al trono, pero fue tomada por la familia Cromwell, que se hace calvinista, la hace calvinista ella, mete en una torre a la verdadera heredera y se queda como reina. La reina virgen. ¿Por qué la reina virgen? Ella envidiaba a la Santísima Virgen, es algo terrible, y decidió no casarse por eso, porque veía la veneración que los caballeros sentían por nuestra Santísima Madre, y entonces decide no casarse, se hace decir la Reina Virgen, y a su nombre se debe el nombre del estado de Virginia, en los Estados Unidos. Esta mujer calvinista impone el calvinismo con los Cromwell en toda Inglaterra, y durante 2 años los católicos fueron quemados vivos en la misa del domingo dentro de la iglesia. Así se exterminó el catolicismo en Inglaterra, y la mejor fuente, en ese sentido, una de las mejores fuentes, es el historiador Hilaire Belloc. Hay muchos otros, pero es muy claro y es muy lindo para leer su obra, justamente Historia de Inglaterra. Ese hecho que parece banal determinó el cambio de todo nuestro destino, porque Inglaterra tenía un destino cristiano y católico, y al claudicar en la fe, lleva consigo a toda la humanidad, porque en ese mismo momento se produce la decadencia del Imperio Español, en la derrota de la Armada Invencible de Felipe II, y empieza entonces la hegemonía inglesa, lamentablemente la hegemonía inglesa calvinista. Y allí se dan las dos conductas, cómo la fe se plasma en la conducta inmediatamente. Los conquistadores españoles mandan a sus capitanes a casarse con las indias, y tenemos este maravilloso continente mestizo, el criollo. Y los conquistadores ingleses exterminan a los indios, no quedan más que comunidades aisladas, por ese principio calvinista que les quita hasta la condición humana. Bajo ese calvinismo, desde hace 500 años, Inglaterra comenzó la cacería de negros, de personas de raza negra en la costa africana, que no ha parado prácticamente hasta el siglo XX. Ella instituye la esclavitud de personas que había sido desterrada por la Iglesia Católica hasta el año 1500. Es un detalle que nadie toma en cuenta. Nadie habla mal de Inglaterra. Inglaterra instituyó la esclavitud que la Iglesia Católica había sacado. ¿Por qué digo esto? Porque cuando Malthus hace esta observación, y lo hace con este criterio calvinista, los pobres no tienen que tener hijos porque son una carga para los sectores superiores de la sociedad, admirador de él es Carlos Darwin, lo dice en su obra. Él admira y se da cuenta que tiene que haber una explicación biológica para esta verdad que emana de las obras de Malthus, porque tiene que haber algo cósmico que lo justifique, y entonces él dice, claro, hay razas superiores e inferiores. Inmediatamente, a pesar de las objeciones de cientos de científicos de Europa,
Su Majestad Británica inmediatamente lo prohija, lo promueve y lo protege y hace como ley la evolución porque justificaba ampliamente el tráfico de raza negra que era el sustento de la economía inglesa. Tanto es así que en 1912 un sacerdote que quiero pensar que se equivocó, yo creo que no fue inocente, cuando aparecen las primeras objeciones de que no había según la teoría de Darwin, tendría que haber un ser intermedio entre el hombre y el mono, dice Teilhard de Chardin haber encontrado el eslabón perdido, y ese eslabón perdido fue vestido, reconstruido con el color de ojos y todo, una especie de yeti, en la puerta del Museo Británico hasta el año 1948. Allí se enseñó en todos los medios científicos que existía la evolución, cuando 3 científicos genetistas piden ver los fósiles. ¿Por qué digo genetistas? Y ahora les digo el fin de esto. En 1850, junto con Darwin, un humilde monje benedictino, Gregory Mendel, había hecho experimentos mezclando las arvejitas verdes y blancas y había tenido que de cada 8 hijitas arvejitas, 6 eran blancas y 2 eran verdes, descubriendo las partículas, los genes, con los cuales hace las inmutables leyes de la genética, demostrando que cada especie mantiene incólume su patrimonio genético celosamente. Cuando se produce en la reproducción celular, se produce una alteración de ese genoma, de esos genes, vuelve hacia atrás como un cierre de cremallera. Allá está mi colega, que sabe de esto mucho más que yo, el doctor Leguizamón. Vuelve hacia atrás y comienza de nuevo el apareamiento para que no haya un solo error en ese código genético. Y si por desgracia hay una alteración de un gen, un cromosoma o un gen, lo que llaman una mutación, el individuo que nace, cualquiera sea la especie de que se trata, es portador de una enfermedad, es mucho menos compatible con la vida plena a la que estaba destinado. Esa es la verdad biológica, única y científica. Pero el descubrimiento de Mendel fue ocultado por la corona británica hasta 1930. 80 años fue ocultada la genética, porque se contraponía absoluta y tangencialmente con la hipótesis evolucionista de Darwin. Maliciosamente fue descubierta hasta que 3 científicos tienen la honestidad de decir que este descubrimiento en 1930 había sido hecho por Gregor Mendel y reproducir las leyes que él definiera. En 1948, retomando esto, estos genetistas objetan el famoso Yeti que estaba expuesto en el Museo Británico, piden ver los fósiles que nunca se habían mostrado y se encuentra que los fósiles estaban absolutamente adulterados por manos expertas. Las únicas manos expertas eran las de Teilhard de Chardin. Es otra cosa que no se dice. Eso coloquialmente solo lo publicó la revista Selecciones de Reader's Digest en 1997 con título de tapa El fraude científico más grande del siglo. El resto es solo información científica a la que accedemos nosotros, pero no el pueblo, que es mal informado por los medios de difusión. ¿Por qué me detengo en esto? Vuelvo a decir, porque ese criterio, seguimos, existió hasta el siglo XX. Recuerden que el apartheid en África terminó en el año 1993. Justamente ese año seguimos el intercambio cultural chicos de Sudáfrica y tuve un príncipe zulú, un negro que era muy inteligente y una chica hija de ingleses. Cuando llega octubre debían volver a sus países y lloraban, porque, pregunto, ¿no? Siempre se quieren volver porque extrañan. No, se habían hecho muy amigos. La Argentina es muy especial en la vida de amigos, de universitarios. Es como Andalucía, con esos planes de Erasmus, ¿no? Y me dicen que cuando vuelvan a Sudáfrica, era 1993, no iban a poder saludarse en la calle. Saludarse. Seguimos. Este es Thomas Malthus, pero fíjense, seguimos, este es el economista inglés, seguimos.
Esto es lo que les quiero mostrar. Esta es la curva demográfica actual, que fue exactamente inversa a la prevista por Malthus. En rosa he graficado los alimentos. Fíjense, desde la época de Malthus hasta ahora, él decía, el cuadro de su izquierda, que la humanidad iba a crecer geométricamente y los alimentos lo iban a hacer aritméticamente, por lo tanto la comida no alcanzaría para todos, pero la curva demográfica real es la que ven a su derecha. La humanidad solo se multiplicó 38 veces y la comida ha tenido, la producción de riqueza y alimentos adquirió una proporción que no existe en la historia de la humanidad. Seguimos. Nunca existió tanta riqueza en el mundo y nunca estuvo tan injustamente distribuida. Con una tecla de Wall Street se hace morir de hambre a todo un pueblo. Seguimos. Acá la gravedad de la intervención de Darwin está dada en los 3 corolarios que salen de su obra. En el universo nada puede tener sentido. Todo se produce por azar. Por azar se han producido las alteraciones genéticas, las mutaciones, y los individuos, por azar, por adaptación, han ido adquiriendo las propiedades que nosotros conocemos. Esto no es inocente. No hay un orden, no hay un autor, no hay un principio creador, por lo tanto tampoco hay orden natural, no hay ordenador. Y eso se relaciona con el segundo principio de Darwin, Struggle for Life, que lo difunde a 4 voces y en todos sus libros. La libre lucha por la vida, el predominio del más fuerte, el débil debe sucumbir. Lo va diciendo con hermosas palabras a lo largo de toda su obra. El débil debe sucumbir. Y miremos ahora en Medio Oriente. Quisiera que vean, los que pueden acceder a documentales, pueblos desarmados, cuando Israel bombardeó el Líbano, bombardeó los jardines de infantes, las escuelas, las provisiones de agua. ¿Qué es eso? Y en este momento recibí, por supuesto, de las monjitas que tenemos. Yo tengo 2 hijas religiosas, misioneras. Una está en China comunista y una sobrina mía que está en Medio Oriente pidió oración desesperada en Irak, porque los chiquitos son pasados a degüello y las nenas se toman para esclavas sexuales. Esto fue hace 15 días, pidiendo oración a todos los católicos del mundo. Es monstruoso. Esta Navidad última la pasaron en las montañas, felices porque estaban viviendo la misma Navidad que había vivido nuestro Señor, sin nada, en pobreza total y en soledad absoluta. Y finalmente, la tercera conclusión de Darwin es el racismo, pero es el racismo malentendido, el racismo carnal. Fíjense lo que dice Darwin: entre todos los hombres debe haber una lucha abierta, no se debe impedir por medio de leyes o costumbres a los mejores tener el mayor número de hijos. Ese pensamiento que decimos malthusiano y darwinista da origen a lo que se llama, seguimos, movimiento eugenésico. Seguimos. El movimiento eugenésico, con asiento en Norteamérica y en Inglaterra, tiene adopta ese principio darwinista para exterminar a los países pobres, ¿no es cierto? Ese criterio con que se aplica esta doctrina malthusiana y darwinista es un criterio ya no de cultura, sino específicamente de riqueza, dado que es una plutarquía el sistema en el que vivimos. Seguimos. Su principal personera fue la enfermera norteamericana Margaret Sanger, que es la creadora del movimiento feminista norteamericano. Margaret Sanger era la 11ª hija de una familia irlandesa inmigrante, muy pobre, muy resentida, marxista. Se casa con un médico, Eliot, que es el primero que no se casa, es amante de este inglés, que es el primero que hace experimentos con alucinógenos, ¿no es cierto? Y él pertenece a la escuela de freudo-marxismo que va a iniciar a partir de Freud, Erich Fromm, Reich y Marcuse, ¿no es cierto?, según la cual
el matrimonio monogámico impide que el varón se desarrolle plenamente y que sea feliz, porque no puede estar atado siempre a una misma mujer, ¿no es cierto? Y las mujeres, dice, perdón, es una expresión médica, tienen neurosis por falta de orgasmo, ¿no es cierto? Su seguidor Reich, médico, fue procesado en Estados Unidos, murió suicidado. Bueno, no me voy a detener en estas pseudoterapéuticas. Esta mujer viaja con todas estas ideas y odiando al matrimonio a los Estados Unidos de América. Seguimos. Y tenía un odio enorme a la raza negra y a la raza hispana, a los mexicanos. Odiaba visceralmente. Ella creía realmente que solo la raza sajona tenía que prosperar, o los ricos. Sencillamente decía así. Entonces hace la primera clínica de aborto para negros en el barrio Harlem, donde estuvo mi hija trabajando, el barrio negro de Nueva York, suscitando un odio racial que no tendrá fin mientras dure el mundo, porque son realmente genocidios que no tienen nombre. En su libro, El pivot de la civilización, cuenta ella que para que los negros no sospechen, hacía que intervinieran ministros y comadronas negras, es decir, ministros religiosos negros para que las mujeres negras incautamente fueran a hacer su aborto. Cuando se produce la Segunda Guerra Mundial, seguimos, bueno, no sé si lo tengo en fotografía siguiente, ella viaja a Alemania, la manda el presidente de los Estados Unidos, vamos aclarando el panorama, para asesorar a Hitler en la toma del territorio. Hace la ley Himmler, que dice así, que no, el Führer no la dejó entrar en vigencia. Uno de los tantos problemas que tenía Alemania, y tal vez uno muy grave, era la falta de territorio, que el presidente norteamericano conocía perfectamente. Y entonces Margaret Sanger le sugiere al doctor Himmler lo que se llamó Ley Himmler o Plan de Control de Natalidad, que decía así: hay que hacer una profusa industria anticonceptiva. Todos los métodos anticonceptivos deben estar al alcance de las mujeres rusas en edad fértil. Debe insistirse en los beneficios que tendrán las familias pequeñas. Debe insistirse en los beneficios económicos y culturales que tendrán las mujeres con pocos o ningún hijo. Debe insistirse en los posibles riesgos para la salud que pudieran ocasionar los embarazos y los partos. Debemos legalizar el aborto. Entrenar para ello a médicos y comadronas. Si hacemos el aborto con esmero, mayor cantidad de mujeres rusas acudirán al mismo. Esto es letra textual de Margaret Sanger. Se llamó Ley Himmler, el Führer no permitió que se pusiera en vigencia, pero Margaret Sanger en 1942, cuando prácticamente el presidente de los Estados Unidos y las potencias aliadas deciden acabar ferozmente con Alemania, Sanger vuelve a los Estados Unidos de América y propone esa ley al Senado de los Estados Unidos para exterminar a los mexicanos que veían crecer enormemente en los estados que habían robado a México casualmente y a los negros, ¿no es cierto? Entonces es rechazada en una primera instancia por el Senado norteamericano, pero en 1950 David Rockefeller II la llama, pone una enorme cantidad de dinero y en la misma clínica de aborto para negros hace la poderosa IPPF, Planned Parenthood, cambiando el nombre de control de natalidad por paternidad planificada para que nadie vincule con la ley Himmler a Margaret Sanger. Desde ese momento, cientos de clínicas de abortos se han extendido en todo el mundo. España está siendo exterminada por estas clínicas. Ha sido además la agresión especialmente virulenta contra los países hispanos, que lo ha denunciado un actor, creo que es mexicano, Verástegui. Ha hecho una denuncia formal sobre eso y una película muy importante. Bueno, seguimos. Si volviéramos al esquema que les había dado al principio, había puesto entre el CFR y las Naciones Unidas la IPPF. Ese organismo depende directamente del presidente de los Estados Unidos. Es autárquico, tiene un enorme poder y es donde se generan los planes de salud reproductiva y los planes de aborto para todo el tercer mundo. ¿Cómo controlan eso? Con otra organización que creó Rockefeller. Rockefeller hizo
Rockefeller II hizo las tres cosas soñadas por Margaret Sanger. Creó paternidad planificada, hizo una profusa industria anticonceptiva. En Panamá costó la vida de 1.700 conejillos de indias, mujeres que fueron usadas para experimentación en Panamá. Y creó el Fondo de Población para Naciones Unidas. Este Fondo de Población genera lo que se llaman conferencias de población y desarrollo que se hacen cada 10 años. La primera fue en Bucarest en 1974, la segunda en México en 1984, la tercera en El Cairo, en cuya preparación yo participé, y la cuarta en el 2004 fue en Bangkok. El año pasado desconozco porque fue muy violenta la preparación, no sé qué pasó al final. Bueno, cuando se hace la primera conferencia en 1974, era secretario de Estado del presidente Nixon, Henry Kissinger. Es inmortal, me parece. Henry Kissinger eleva un informe al presidente de los Estados Unidos que se llamó Implicancias del crecimiento poblacional para la seguridad de los Estados Unidos y sus intereses de ultramar, más conocido como Informe Kissinger o Memorándum 200. Ese plan se pasó a la Junta de Comandantes, por supuesto, inmediatamente se puso en ejecución y se creó el Congreso de Médicos Parlamentarios en Bolivia. Burlonamente Kissinger lo hace en Bolivia. ¿Por qué? Porque el secretario de Estado anterior, Robert McNamara, secretario de Gerald Ford, si no me equivoco, había mandado a los Médicos Sin Fronteras a Bolivia con la orden de que esterilizaran la mayor cantidad de mujeres bolivianas con el pretexto de controlar el cáncer de útero. Bolivia es un país con baja natalidad porque es también un país muy alto. Y cuando los padres advierten que los esposos, que sus mujeres perdieron sus embarazos y que no pueden quedar embarazadas, claman a Naciones Unidas, que estaba sesionando en Bolivia justamente para eso, y al no tener respuesta alguna matan a los médicos implicados en eso, a los Médicos Sin Fronteras. Eso está en una película documental que pueden ver que se llama Sangre de Cóndores. El establishment judeoamericano observa que no puede usar entonces a partir de la década del 50 la fuerza para esterilizar, y una vez que se eleva el informe Kissinger y se ve el resultado de la primera conferencia de población, Kissinger dice en su informe: las opiniones como Argentina, Argelia y la Santa Sede deben ser inmediatamente neutralizadas. Hay que educar para ello a los dirigentes. Hay que insistir en la dificultad para el desarrollo que tendrían teniendo muchos hijos. Y en la página 52 dice así: si esos países, Estados Unidos carecerá de los minerales necesarios para su industria a lo largo del siglo XXI, minerales que habrán sido consumidos a lo largo del siglo XX. Esos minerales yacen inexplotados en los países del tercer mundo. Si esos países alcanzan un crecimiento poblacional importante, será inevitable su desarrollo industrial, desarrollo que debemos evitar a toda costa para que no consuman los minerales necesarios para la industria de los Estados Unidos de América. Se los estoy diciendo textualmente. Eso es lo que conocemos como informe Kissinger. Más adelante dice: para que estos planes no sean descubiertos, debemos encubrirlos detrás de planes sanitarios. Y es allí como nace la forma legal del genocidio de efecto retardado, que tiene forma de leyes, 4 leyes demográficas, que creo que en México se han sancionado todas, en Argentina ya han sido todas sancionadas a pesar de nuestra lucha. Seguimos. Henry Kissinger. Ese informe fue desclasificado en 1989, justamente en el año que cae el muro de Berlín. Seguimos. Nuestra finalidad no es brindar un servicio, sino obtener claras metas demográficas. Seguimos. Para llevar a cabo entonces esta política de exterminio a los países del tercer mundo, el pilar de esta política demográfica, o los pilares, son los siguientes: la anticoncepción,
la globalización del aborto, para eso se hacen las conferencias de población y desarrollo, la expansión y equiparación de la homosexualidad dentro de la denominada perspectiva de género y la expansión del SIDA, que se comporta como virus demográfico. Por supuesto, la globalización del aborto es el objetivo al que la Argentina se opuso hasta la Conferencia del Cairo y nuestro país fue castigado severamente con la política crediticia por no haber accedido en esas delegaciones a la legalización del aborto. Esta política se implementa entonces mediante un congreso de médicos parlamentarios que tiene residencia en La Paz, en Bolivia y en Medellín, que le dieron forma a las 4 leyes que voy a enumerar. Seguimos. La primera es la Ley de Educación Sexual. El presidente de la IPPF en 1973, Grammacher, ante el Senado de los Estados Unidos, dice: la única forma que tenemos de llegar al aborto libre en los países católicos es mediante una intensa educación sexual. Se trata de obligar a la enseñanza mixta en todos los niveles y a los chiquitos ya de 4, 5, 6 años mostrarles los órganos genitales, erotizarlos precozmente, enseñarles que el sexo es un juego, hablarles de los preservativos, para inducir a un sexo precoz y que esto lleve a una cantidad importante de embarazos adolescentes e infantiles y los padres pidan a gritos el aborto, como efectivamente está ocurriendo en toda Sudamérica. La segunda ley es la Ley de Salud Reproductiva, que es la Ley Himmler. Todos los anticonceptivos son gratuitos, están al alcance de todos los países pobres. Bueno, y la Convención de Eliminación de todas formas de la mujer, CEDAW, es su sigla en inglés, es la legalización de los supuestos 2 derechos, derecho al propio cuerpo y derecho a la elección de sexo. Seguimos rápido, no creo que alcance, seguimos. Bueno, esta es nuestra presidenta, que una compañera nuestra de la conferencia creía una presidenta buena. Ella, por supuesto, legalizó. Fíjense lo que dice: me siento un poco Napoleón, cuando legaliza la reproducción humana asistida y la gestación por sustitución. No es un hecho legislativo, estamos unificando un acto de codificación. Me siento Napoleón, estoy haciendo un nuevo código. Seguimos, acá está. La misma presidenta cuando promulga la ley del supuesto matrimonio homosexual. Fíjense la frase: no hemos promulgado una ley, hemos promulgado una construcción social transversal, diversa y amplia. Estamos cambiando la sociedad. Seguimos. El elemento de presión para estas leyes es la política crediticia. Seguimos. La anticoncepción, antinatalidad, encubre un verdadero humanicidio cuyas consecuencias demográficas serán irreversibles. Es actualmente una doctrina, una forma de pensar, una mentalidad antinatalista. Durante 50 años se ha trabajado intensamente sobre el pensamiento humano con la más perfecta metodología gramsciana. Han sido modificados los planes de salud y de educación, se diseñaron y programaron los mensajes en todos los medios de comunicación masiva y se modificaron las leyes. ¿Por qué digo gramsciano? Como dijo Antonio Gramsci, el creador del Partido Comunista Italiano. Si nosotros logramos cambiar el sentido común de la gente y para eso utilizamos los programas de estudio y los medios de comunicación masivos, la revolución armada no será necesaria. La revolución se hace sola. Y así fue en nuestros países. Seguimos. Y por supuesto el gran instrumento, creo que también se han referido a él, es el feminismo radical y la ideología de género, inaugurada, seguimos, por Margaret Sanger. Es una doctrina esencialmente marxista. Esto es lo que dice Engels en su libro La propiedad privada, la familia y el Estado, que escribió en 1884. La clave de la historia es la lucha de clases, la clave del matrimonio es la lucha de los sexos. Seguimos rápido. El hombre es en la familia el burgués, la mujer representa en ella el proletariado. Por primera vez,
En la historia, el matrimonio es la institución donde se verifica, dice Engels, el conflicto de clases, donde la mujer sería la oprimida y el varón el opresor. Seguimos. La personera de esta y gran ejecutora de esta horrible perspectiva de género fue Simone de Beauvoir, que creo que en mi país y en el país de ustedes es lectura obligatoria en el colegio. Simone de Beauvoir fue la amante de Sartre, realmente dicho con toda propiedad, ambos degenerados. Sartre, el pensador nihilista antiteo, ¿no es cierto?, que escribe La náusea, era totalmente mujeriego y decía de su amante, se trataban de usted, de su amante Simone de Beauvoir, que era su amor necesario pero no suficiente. Entonces la obligaba, y ella accedía, a traer las estudiantes de cuarto y quinto año del liceo en París para que él las violara y ella las llevaba ella misma a hacer el aborto. Yo digo estas cosas crueles porque nosotros tenemos que conocer a los que escriben, ¿no es cierto? Del tesoro del corazón habla la boca y nuestros niños leen las obras de esta mujer perversa. De hecho, a sus estudiantes de la Sorbona las obligaban a tener relaciones junto con Sartre, a varias, y cuando se publican las cartas de Simone de Beauvoir después de muerta, una de esas estudiantes que se había comido a lo largo de su carrera no las uñas, sino la primera falange de la tensión nerviosa que había pasado, se tira de un séptimo piso cuando lee las barbaridades que Sartre, sus dos profesores, decían burlonamente de ella y de su compañera. Esta mujer escribe el libro, seguimos, fíjense, El segundo sexo. Pensamos que ninguna mujer debería tener esta opción de ser madre. No debería autorizarse a ninguna mujer a quedarse en casa para cuidar a sus hijos. La sociedad debe ser totalmente diferente. Las mujeres no deben tener esta opción, porque si esta opción existe, demasiadas mujeres decidirán por ella. Un poquito para atrás, a ver. No existe en la naturaleza femenina, esta es una creación de la historia y de la cultura. Seguimos. Uno no nace, sino que se hace mujer. Ningún destino biológico, psíquico o económico define la figura que reviste en el seno de la sociedad la hembra humana. Es el conjunto de la civilización el que elabora este producto intermedio entre el macho y el castrado, al que llamamos femenino. Es la creación, dice más adelante, del sexo masculino para servirse de él. Seguimos. El patriarcado. Es la lucha absoluta del marxismo y del feminismo radical. Engels dice que mientras exista la sociedad patriarcal no se puede terminar con la Iglesia Católica, porque la figura del Padre en la tierra evoca a la figura de Dios Padre. Fíjense qué inteligentes y cómo sabían para mal lo que tenían que hacer. El feminismo radical, por supuesto, ataca primariamente el sentido patriarcal de la humanidad y la familia patriarcal o familia biológica. Seguimos. Y esto es género. Género, es imposible usarlo en castellano, sin embargo se ha impuesto, ya se ha expedido en la Academia Real Española, gender en inglés, pero en castellano evoca la clasificación de los seres vivos, sin embargo se ha impuesto, y el género es un artificio constructivista donde reemplazan la figura del sexo biológico. Seguimos. Bueno, acá explico un poquito qué es el lesbianismo, volví al anterior. La lesbiana es una posición política, todos los movimientos feministas enormes que han asolado España y Sudamérica son en su mayor integrados por lesbianas, porque la lesbiana no es mujer, por lo tanto no es clase oprimida. Es absolutamente distinta a la génesis de esta posición, que es ideológica, a la homosexualidad masculina. Seguimos. Por supuesto, el gran logro del feminismo fue el uso de la píldora anticonceptiva. La idea del feminismo es, así como en el sistema comunista el proletario tiene que alzarse con los medios de producción contra el capital, en la familia patriarcal la mujer tiene que alzarse con los medios de reproducción contra la opresión del marido. Entonces, para librarse de la esponsalidad y de la maternidad, controla a través de la píldora los medios de producción. El varón ha sido sacado de toda discusión en los senados de toda Hispanoamérica
Y esto se dice es cosa de mujeres. Seguimos. La estrategia, por supuesto, es tomar todos los cargos de poder, sobre todo estas mujeres feministas, los que hacen a la educación y a la salud, han sido copados, y creo más en el Parlamento Europeo. En Alemania hay un movimiento agresivo feminista armado para matar al varón, y los varones tienen miedo de oponerse a su pensamiento cuando se trata de estas leyes de la familia. Seguimos, ya estamos terminando, seguimos. Solamente acá uno de los métodos anticonceptivos es la pastilla RU 486, que se está discutiendo en el Senado de ustedes y en Argentina, en toda Sudamérica, que fue creada por el laboratorio Russell en la Segunda Guerra Mundial para que las mujeres violadas por los soldados americanos no tuvieran hijos de ellos. Es peligrosísima, tiene mifepristona y prostaglandinas, puede ocasionar una hemorragia mortal en las mujeres, pero va a ser legalizada. Todos los anticonceptivos, seguimos, provocan un daño enorme hormonal. El más peligroso de todos es la vacunación. Prácticamente todas las campañas de vacunación introducen gonadotrofina en las vacunas para las diversas enfermedades contagiosas, de manera que la mujer, la chiquita, se inmuniza, genera anticuerpos contra la gonadotrofina. Cuando esa hormona sea producida en las primeras etapas del embarazo, aborta. Seguimos. La anterior, por favor, estoy terminando. De la misma manera que los dos extremos de este relato, todos los elementos que fui enumerando se cierran formando un círculo mortal para estrangular a millones de niños no nacidos. Curioso destino de una humanidad que se esfuerza en aniquilarse a sí misma y en matar lo más hermoso que tiene, que son sus propios hijos. Aquí, la siguiente diapositiva. Por supuesto, nuestra patrona es la Virgen de Guadalupe. La Virgen de Guadalupe aparece cuando los aztecas ofrecían los niños recién nacidos a su dios perverso, el mismo pecado que cometían los cananeos cuando llegan los judíos, y por eso nuestro Señor los llama perros. Un pecado abominable, matar a los chiquitos, y la Virgen aparece y se acaba esa matanza. Quisiera cerrar, la anterior por favor, con una imagen del Apocalipsis. Es la mujer vestida de sol, coronada de estrellas, con dolores de parto, está por dar a luz a su único hijo varón. Y el dragón la acecha para devorar a ella y a su hijo. Su hijo fue arrebatado a los cielos. La mujer, por supuesto, es la Santísima Virgen y el niño es Cristo. Pero la mujer también es figura de nosotras, todas las mujeres cristianas y todas las mujeres que tienen un sentido natural de bien, a quienes el dragón y no otro nos quiere arrebatar el hijo de nuestras entrañas. Nada más.